Diane Ladd nació en el corazón del sur de Estados Unidos, en Laurel, Mississippi, un lugar donde los sueños parecían tan lejanos como las luces de Hollywood. Nadie imaginaba que esa niña, de cabello rebelde y ojos llenos de curiosidad, se convertiría en una de las actrices más intensas y desafiantes de su generación. Desde pequeña, Diane no encajaba con lo convencional. Mientras las demás niñas jugaban a ser amas de casa, ella improvisaba pequeños teatros en el patio, transformando cajas en escenarios y muñecas en personajes. Algo en su interior le decía que su vida no sería ordinaria. Su madre había sido actriz ocasional y su padre un veterinario de pueblo. Ambos eran buenos padres, pero soñaban con una vida tranquila para su hija. Sin embargo, Diane quería tormenta, quería arte, quería ser escuchada. A los 18 años, con apenas unos dólares en el bolsillo, dejó Mississippi con un solo destino en mente: Nueva York. Era el inicio de una batalla épica contra el olvido, la pobreza y la indiferencia. Los primeros años fueron un infierno. Vivía en habitaciones diminutas, trabajando en cafeterías y vendiendo entradas de teatro en las calles para sobrevivir. Pero por las noches, cuando las luces de Broadway encendían la ciudad, Diane se quedaba observando los carteles luminosos y susurraba: «Un día mi nombre estará ahí arriba». Nadie la escuchaba, pero ella lo repetía como un hechizo, una promesa que grabó en su alma. Y el destino, como si reconociera su determinación, comenzó a abrirle pequeñas puertas. Primero, papeles secundarios en televisión, luego, alguna aparición en teatro. Su rostro empezaba a ser recordado, aunque su nombre aún no. Lo que la distinguía no era la belleza, aunque la tenía, sino la fuerza con la que interpretaba cada línea, cada emoción. Diane no actuaba. Vivía cada personaje como si su vida dependiera de ello. Fue entonces cuando conoció a Bruce Dern, un actor joven y carismático que cambiaría su rumbo. Se enamoraron, se casaron y tuvieron una hija, Laura. Durante un tiempo, todo parecía encaminarse hacia un sueño. Pero Hollywood no es un lugar amable. Las oportunidades se mezclaban con las traiciones, las promesas se rompían, y el éxito siempre parecía estar a un paso más allá. Diane empezó a sentir el peso de una industria que devoraba a los débiles. Sin embargo, en lugar de rendirse, se endureció. En 1974, llegó el papel que cambiaría todo: Alice Doesn't Live Here Anymore, dirigida por un joven Martin Scorsese. Diane interpretó a Flo, una mujer fuerte, sarcástica y humana. Lo hizo con una energía tan real que el público la adoró. La crítica se rindió ante ella. Su primera nominación al Oscar llegó de golpe, como una explosión que iluminó la oscuridad de todos los años de lucha. Pero lo más impactante fue que, al recibir la noticia, Diane no lloró. Solo sonrió y dijo: «Era cuestión de tiempo». A partir de ese momento, su nombre se volvió sinónimo de autenticidad. Pero lo que nadie sabía era que detrás de aquella sonrisa, Diane escondía un secreto que la perseguiría toda su vida: la constante sensación de que no pertenecía a ningún lugar. Era famosa, sí, pero seguía sintiéndose como aquella chica sola en una habitación de Nueva York, soñando con un cartel. Esa inseguridad se convirtió en su combustible. Cada papel era una nueva oportunidad para entenderse, para reconstruirse, para gritar lo que la sociedad callaba. Diane comenzó a elegir papeles difíciles, mujeres rotas, personajes con fuego en el alma. No quería fama vacía, quería dejar huella, y lo consiguió. En pocos años, pasó de ser una actriz prometedora a una figura imprescindible en el cine norteamericano. Todos hablaban de su talento feroz, de su voz grave y su mirada profunda, pero nadie imaginaba que, en lo más íntimo, Diane ya sentía que algo se acercaba, algo que pondría a prueba todo lo que había construido. La fama, los premios y la admiración eran solo la superficie. En su interior había un eco de advertencia, una intuición que le decía que el precio del éxito aún no se había cobrado. Y esa deuda
Pronto, golpearía su vida con una fuerza devastadora. Así comenzó la historia de Diane Ladd, la mujer que transformó el dolor en arte, que desafió al sistema y que, sin saberlo, estaba forjando un legado que sobreviviría incluso después de su último aplauso. Pero lo que estaba por venir, las pérdidas, los secretos y los triunfos ocultos, harían que su vida superara cualquier guión de Hollywood. El éxito había llegado, pero con él también vino la sombra. Diane Ladd era ya un nombre respetado en Hollywood, una actriz con carácter y una voz que resonaba con fuerza en un mundo dominado por hombres. Sin embargo, mientras los focos la iluminaban en las alfombras rojas, su vida personal comenzaba a resquebrajarse. Su matrimonio con Bruce Dern, que alguna vez fue una historia de amor apasionado, se consumía lentamente bajo el peso de la fama y las inseguridades. Las discusiones eran constantes, las ausencias más largas, los silencios más fríos. Una noche, después de una gala en Los Ángeles, Diane regresó sola a casa y se miró al espejo. El reflejo no era el de la mujer fuerte que todos veían, era el de alguien agotado, con los ojos cargados de tristeza. Aquel fue el primer momento en que se preguntó si el precio de ser quien era valía realmente la pena. Poco después, el matrimonio se rompió, y con él, parte de su fe en el amor. Pero si algo caracterizaba a Diane Ladd, era su capacidad para levantarse del suelo una y otra vez. Convertida ahora en madre soltera, decidió enfocar toda su energía en su hija Laura. La crió entre rodajes, sets de filmación y camerinos, enseñándole a no temerle al fracaso. El talento no sirve de nada sin coraje, le repetía. Laura Dern creció viendo en su madre un ejemplo de resiliencia. Y aunque no lo sabían, el destino preparaba una sorpresa. Madre e hija acabarían compartiendo la pantalla, interpretando juntas historias que parecían reflejar su propio vínculo. Durante los años 80, Diane alternó papeles en televisión y cine, pero también comenzó una batalla silenciosa contra la enfermedad y la pérdida. En 1990, mientras rodaba Wild at Heart, dirigida por David Lynch, sufrió un colapso emocional. La presión, las exigencias, los años sin descanso habían cobrado factura. En entrevistas posteriores, confesaría que sintió que estaba al borde del abismo. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió reinventarse. Se volcó al estudio del alma humana, la espiritualidad y el poder del perdón. Ese proceso la llevó a escribir y dirigir, un terreno nuevo que exploró con valentía. Quería contar historias de mujeres reales, imperfectas, valientes. En 1993 estrenó Mrs. Monk, su debut como directora, donde además actuó junto a su ex-esposo, Bruce Dern. La película no fue un éxito comercial, pero sí un testimonio de madurez artística. Diane no buscaba ya la aprobación del público, sino la verdad. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Su hija, Laura Dern, alcanzó la fama mundial con películas como Jurassic Park y Blue Velvet. Los medios comenzaron a presentarlas como la madre y la hija doradas de Hollywood. Pero lo que la mayoría no sabía era que detrás de esa imagen perfecta había una historia de dolor y redención. En un accidente automovilístico, Diane sufrió una lesión pulmonar grave que la llevó al borde de la muerte. Los médicos le dijeron que probablemente no volvería a respirar sin dificultad, pero Diane Ladd nunca fue de aceptar límites. En lugar de resignarse, comenzó una rutina de caminatas con Laura. Cada paso era una lucha contra el dolor, cada respiración un desafío al destino. Esas caminatas se convirtieron en un ritual. Hablaban de la vida, del arte, del amor y del miedo. De esas conversaciones nacería, años después, un libro conjunto, Honey, Baby, Mine, una recopilación de memorias y reflexiones que conmovería al mundo entero. Lo que más impactaba de Diane no era su carrera, sino su espíritu. Había sobrevivido a la industria, al amor perdido, a la enfermedad y a la soledad. Y lo había hecho sin perder la dulzura.
Era una mujer que había aprendido que el éxito sin paz no vale nada, y que la verdadera grandeza está en la forma en que uno se levanta después de caer. En los últimos años, Diane Ladd se convirtió en una figura maternal de Hollywood. Todos la respetaban. Jóvenes actores la buscaban por consejo, y ella los recibía con palabras que parecían sabiduría ancestral. No corras detrás de la fama, corre detrás de tu propósito. Pero lo más conmovedor fue lo que confesó en su última entrevista, meses antes de su fallecimiento. No le temo a la muerte. He vivido 3 veces, una como actriz, otra como madre y la última como alguien que aprendió a perdonar. Lo que nadie sabía es que esas palabras eran su despedida velada, su forma de decirle al mundo que el final se acercaba, pero que ella lo recibiría en paz. La mujer que había desafiado al destino se preparaba una vez más para su acto más valiente, aceptar la eternidad con gratitud. Y mientras el mundo seguía girando, Diane Ladd, en silencio, comenzaba a escribir el último capítulo de su vida, el que convertiría su nombre no solo en leyenda del cine, sino en símbolo eterno de resistencia, amor y redención. El 3 de noviembre, el mundo despertó con una noticia que dejó a Hollywood en silencio. Diane Ladd había fallecido. No hubo estridencias ni titulares amarillistas, solo una sensación colectiva de pérdida. Esa mujer que había vivido con una intensidad casi sobrenatural, que había amado, sufrido y renacido 1000 veces, se había marchado con la misma elegancia con la que había vivido. En calma, sin miedo, con una sonrisa que parecía decir gracias. En sus últimos meses, Diane se había recluido en su hogar de California, rodeada de su hija Laura y sus nietos. Había dejado de aceptar papeles, no porque no pudiera, sino porque sentía que ya lo había dicho todo. Pasaba las tardes escribiendo en su jardín, donde las bugambillas crecían salvajes y los colibríes parecían visitarla a diario. Decía que eran mensajeros del cielo. Y quizás, en el fondo, sabía que pronto se convertiría en uno de ellos. Una de sus últimas apariciones públicas fue en una gala de homenaje donde recibió una ovación de pie. Al subir al escenario, ya más frágil, con la voz temblorosa pero el alma intacta, pronunció unas palabras que muchos guardan hoy como un testamento. He aprendido que no somos lo que logramos, sino lo que amamos. Y yo amé con toda mi fuerza. Aquella frase, acompañada de una mirada que parecía atravesar los años, hizo llorar a una sala entera. Fue su despedida sin decir adiós. La mañana del 3 de noviembre, el sol se filtró débilmente entre las nubes. Laura Dern estaba a su lado, sosteniendo su mano, cuando Diane tomó su último respiro. No hubo dolor, solo silencio. En la habitación, según relataría Laura después, se sintió un aire cálido, como si una presencia amable los envolviera. Mamá se fue como vivió, dijo, con luz, sin miedo, sabiendo que lo había dado todo. El mundo entero reaccionó con homenajes. Actores, directores y fanáticos compartieron historias sobre cómo Diane los había inspirado. Martin Scorsese escribió, era más que una actriz, era una fuerza de la naturaleza. David Lynch, con su estilo enigmático, solo dijo, el cielo acaba de ganar una nueva dimensión. Y su hija Laura, en un mensaje breve pero devastador, publicó, mi madre me enseñó a amar la vida, incluso cuando dolía. Ahora la amaré por las dos. Los tributos no tardaron en llegar. En Mississippi, su tierra natal, se encendieron velas frente a un mural que la mostraba joven, con esa sonrisa serena que parecía eterna. En Hollywood, las luces del Paseo de la Fama se atenuaron durante un minuto, y en miles de hogares, las personas volvieron a ver sus películas, descubriendo en cada mirada, en cada gesto, la huella de una artista que jamás fingía. Pero su verdadero legado no se mide en premios ni en aplausos. Está en las vidas que tocó. Diane había fundado talleres de interpretación para mujeres mayores, convencida de que el arte no tiene edad.
Había apoyado organizaciones para niños con enfermedades terminales y había sido una voz constante por la igualdad en la industria. En los últimos años, escribió un ensayo inédito que, según su hija, pronto verá la luz. El título, El coraje de existir. Ese texto, que muchos esperan con ansias, es el reflejo de su filosofía. La creencia inquebrantable en que cada ser humano tiene una chispa divina, un propósito que trasciende el miedo. No vivas para ser recordado, escribió. Vive para encender algo en los demás. Esa frase, ahora grabada en su lápida, resume la esencia de Diane Ladd. Su funeral fue íntimo. No hubo cámaras, solo flores, música y las voces de quienes la amaron. Laura leyó un fragmento de una carta que su madre le había dejado. Cuando te sientas sola, mira al cielo. Yo estaré en el viento que acaricia tu rostro, en la canción que no puedes sacar de tu mente, en el silencio que te hace sonreír sin saber por qué. Desde entonces, muchos aseguran que cada vez que cae la tarde sobre Los Ángeles, una bandada de colibríes se posa en los jardines de las colinas, justo donde solía caminar Diane. No hay explicación científica, pero quienes la conocieron dicen que es ella, regresando a saludar. Diane Ladd no se fue, solo cambió de forma. Su presencia habita en los recuerdos, en sus películas, en la voz de su hija, y en todos los que alguna vez sintieron que su arte les dio esperanza. Fue más que una actriz, fue una guerrera espiritual, una madre del alma, una mujer que entendió que el verdadero poder no está en la fama, sino en la capacidad de seguir amando incluso cuando todo parece perdido. Y así, con su partida, dejó una última lección. Los grandes no mueren. Solo se transforman en historia, en inspiración, en luz. Diane Ladd no cerró su historia. La dejó abierta para que el mundo siga escribiendo a su lado.